En la vida, enfrentamos situaciones que pueden desafiarnos profundamente y sacudirnos hasta los cimientos. Sin embargo, aquellos que caminan con fe en Dios, saben que no están solos en sus pruebas. A través de sus historias, descubrimos cómo, en medio de las adversidades, la confianza en el Señor puede transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento y bendición. Este video es un testimonio del poder de Dios obrando en la vida de un creyente, recordándonos que, aunque el camino sea difícil, nunca estamos abandonados. Si estás buscando inspiración para fortalecer tu fe y caminar junto a Dios en cada paso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Oraciones y Relatos de Luz, donde compartimos historias llenas de esperanza y enseñanzas divinas. Únete a nuestra comunidad y fortalezcamos juntos nuestra confianza en el Señor. Miguel siempre había sido un hombre de fe. Desde pequeño, sus padres le inculcaron el amor a Dios y la importancia de vivir de acuerdo a su voluntad. Su vida transcurría pacíficamente, rodeada de su familia, su trabajo en el campo y la comunidad de su iglesia. Sin embargo, un día, una serie de desafíos inesperados golpearán su vida como una tormenta en el mar. Primero, Miguel perdió su empleo debido a la crisis económica que azotó a su país. Las oportunidades eran escasas y, con el paso de los meses, los ahorros de su familia comenzaron a agotarse. Pronto, Miguel sintió el peso de la desesperación y la preocupación por el futuro de sus hijos. A pesar de sus oraciones y súplicas, parecía que el cielo estaba en silencio, y su fe comenzó a tambalearse. Una noche, mientras oraba con lágrimas en los ojos, recordó una frase de su pastor: Dios nunca permite pruebas que no puedas soportar, y aunque no siempre entiendas su propósito, debes confiar en su plan. Miguel se aferró a esas palabras y decidió que no se rendiría, porque sabía que Dios estaba a su lado, aunque no pudiera verlo. Con renovada determinación, cada mañana se levantaba y buscaba trabajo. Pasaron semanas sin respuesta, pero Miguel no cesaba en sus esfuerzos ni en sus oraciones. Un día, después de un largo día de búsqueda, un hombre mayor, que observaba a Miguel desde hacía casi tiempo, se le acercó. Habían conversado antes en la iglesia, pero ese día el hombre le ofreció una oportunidad inesperada: trabajar como cuidador en una finca cercana. Miguel aceptó la oferta, y con el tiempo descubrió que su nueva posición no solo le ayudaba a sostener a su familia, sino que también le daba paz y un nuevo propósito. En la soledad de los campos, mientras trabajaba, sentía la presencia de Dios. Comprendió que, aunque había perdido mucho, había ganado una fe más profunda y una relación más cercana con el Señor. Con el paso de los meses, Miguel se convirtió en un ejemplo de perseverancia y fe para su comunidad. Su historia inspiró a otros a confiar en Dios en tiempos de dificultad, recordando siempre que la fortaleza verdadera no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de la fe en aquel que nunca nos abandona. La vida de Miguel comenzó a florecer de una manera que jamás había imaginado. No solo era valorado en su trabajo, sino que su ejemplo de fe inquebrantable tocaba el corazón de quienes lo rodeaban. Las personas de su comunidad se acercaban a él en busca de consejo, compartiendo sus propios problemas y preocupaciones. Miguel escuchaba atentamente y, con humildad, les hablaba de cómo Dios había estado a su lado en cada momento, incluso en los más oscuros. Un día, una mujer joven se acercó a él después de un servicio en la iglesia. Con lágrimas en los ojos, le confesó que se sentía perdida, sin rumbo, y que había estado considerando rendirse por completo. La vida le había dado golpes duros, y no veía salida. Miguel tomó sus manos entre las suyas y le contó su historia, como él también había enfrentado momentos de duda y desesperanza, pero que su fe en Dios había sido su refugio. La alentó a confiar y a esperar en el Señor, a buscar su presencia en medio de sus problemas, y a recordar que las pruebas a menudo son puertas hacia bendiciones inimaginables. Con el tiempo, la joven experimentó un cambio. Inspirada por el ejemplo de Miguel, comenzó a fortalecer su fe y a buscar ayuda en la comunidad de la iglesia. Fue entonces cuando Miguel comprendió que su propia historia de lucha y redención no solo había sido una prueba personal, sino una herramienta de Dios para llevar esperanza a otros. A medida que pasaban los años, Miguel continuó viendo cómo la obra de Dios se manifestaba en cada detalle de su vida. Aunque las dificultades no desaparecieron por completo, su actitud había cambiado. Ahora veía cada desafío como una oportunidad para crecer en fe, para ser un testimonio de la fidelidad de Dios y para servir a los demás. Un día, durante un servicio especial, el pastor le pidió que compartiera su testimonio frente a toda la congregación. Miguel, quien siempre había sido un hombre sencillo y reservado, se sintió nervioso al principio.
Pero al ver los rostros atentos de quienes estaban ahí, comprendió que esta era otra oportunidad que Dios le daba para sembrar fe y esperanza. Con voz tranquila, relató su viaje de fe, cómo Dios lo había sostenido cuando todo parecía perdido, y cómo había aprendido que, aunque la vida puede ser incierta, Dios siempre es constante y fiel. Al finalizar su relato, Miguel miró a la congregación y concluyó: no importa cuán oscuro sea el momento que estés viviendo, Dios está contigo. A veces, permite que atravesemos pruebas para mostrarnos su poder y su amor de una manera que no podríamos ver de otro modo. Confía en Él, porque en cada tormenta hay una lección y en cada dificultad, una bendición esperando ser descubierta. Ese día, muchas personas se acercaron a Miguel agradecidas y él sintió la paz que solo viene al cumplir el propósito de Dios. Había aprendido, a través de su vida, que la fe no solo es una fuerza para uno mismo, sino también una luz que puede guiar a otros en sus momentos de oscuridad. Miguel entendió que su historia no era solo suya, sino de todos aquellos que necesitaban recordar que, aun en las pruebas más duras, el amor de Dios es la fuerza que nunca se agota. Después de aquel servicio, Miguel comenzó a involucrarse más activamente en la iglesia, especialmente en los ministerios de ayuda y consejería. Con el tiempo, se formó un pequeño grupo de personas que, inspiradas por su historia, se reunían semanalmente para estudiar la Biblia, compartir sus cargas y orar los unos por los otros. Miguel les enseñó que la oración y la comunión con Dios eran las herramientas más poderosas para superar cualquier adversidad. El grupo se convirtió en una fuente de apoyo y consuelo para muchos en la comunidad, y pronto el mensaje de fe y esperanza se expande. Aquellos que antes habían estado alejados de la iglesia o que habían perdido la fe poco a poco regresaban, encontrando en la experiencia de Miguel un recordatorio del amor y la fidelidad de Dios. Un día, el pastor propuso una iniciativa para que el grupo comenzara a visitar a personas enfermas y en necesidad en los alrededores. Miguel, sin pensarlo dos veces, aceptó la propuesta. Sentía en su corazón un llamado a servir a aquellos que sufrían y a mostrarles el amor de Dios en acción. En cada visita, Miguel llevaba palabras de aliento, una oración de esperanza y, a veces, simplemente escuchaba en silencio, dejando que las personas expresaran sus miedos y dolores. Una tarde, visitó a un hombre anciano que había perdido a su esposa recientemente y que se sentía solo y abandonado. Miguel se sentó a su lado, lo escuchó atentamente y, luego de compartir un momento de oración, le recordó que Dios no lo había dejado, y que la fe en él podía llenar incluso los vacíos más profundos. El anciano, con lágrimas en los ojos, agradeció la visita, sintiéndose consolado por primera vez en mucho tiempo. Con el paso de los años, Miguel se convirtió en una figura querida y respetada en su comunidad, un hombre cuya vida reflejaba el amor y la fortaleza de Dios. Las personas lo buscaban no solo por sus consejos, sino porque, al estar cerca de él, sentían paz y seguridad. La historia de su vida se había transformado en un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto a confiar, aún en las pruebas. Al reflexionar sobre todo lo que había vivido, Miguel se daba cuenta de que cada experiencia dolorosa había sido, en realidad, una lección, un paso más hacia una vida llena de propósito. Él entendía que la fe no siempre significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que, con Dios, siempre hay esperanza y un propósito detrás de cada dificultad. Con humildad y agradecimiento, Miguel continuó caminando en la luz de Dios, sabiendo que su misión no terminaba ahí. Su historia y su fe seguirían siendo una fuente de esperanza para otros, recordándoles que, cuando ponemos nuestra vida en manos de Dios, Él convierte nuestras pruebas en testimonios y nuestras lágrimas en alegría. Porque, como Miguel lo había comprobado, la fortaleza de un creyente no se mide por su éxito o riqueza, sino por su capacidad de confiar en Dios, sin importar cuán fuerte sea la tormenta. Con el paso del tiempo, Miguel vio cómo crecía el ministerio de ayuda. Cada vez eran más las personas que, con corazones abiertos, se unían a su pequeño grupo de oración y servicio. La comunidad comenzó a reconocer en él a un hombre sabio, humilde y generoso. Para muchos, Miguel representaba la encarnación de un amor sincero y noche. Mientras estaba solo en su casa, Miguel reflexionó sobre su camino y se sintió abrumado por la gratitud. Recordaba cómo había llegado a ese punto, cómo sus problemas, que en su momento parecían imposibles de soportar, habían sido transformados en bendiciones que ahora traían esperanza a otros. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en un susurro, oró: Señor, gracias por sostenerme en mis momentos de debilidad y por usar mi vida para tu propósito. Todo lo que soy es tuyo. Que cada paso quede refleja tu amor y mar para tu gloria.
A medida que su fe se profundizaba, Miguel empezó a recibir invitaciones para compartir su testimonio en otras iglesias y eventos. Aunque al principio se sintió inseguro, aceptó con humildad, confiando en que Dios le daría las palabras necesarias. En cada lugar donde hablaba, Miguel compartía de corazón su historia, relatando cómo había encontrado fuerza en Dios cuando se sentía más débil. Su mensaje era simple pero poderoso: Dios es fiel, y cuando confiamos en Él, podemos superar cualquier obstáculo. Uno de los momentos más especiales para Miguel ocurrió en una visita a un orfanato de su ciudad. Allí conoció a niños que, pese a su corta edad, habían experimentado pérdidas y rechazos dolorosos. Miguel pasó tiempo con ellos, jugando, escuchando sus historias y hablando sobre el amor de Dios. Al final de su visita, reunió a los niños y les dijo: aunque a veces la vida nos haga sentir solos, nunca estamos abandonados. Dios siempre nos cuida, y si confiamos en Él, podemos tener esperanza. Cada uno de ustedes es valioso y amado por Él. Al ver los rostros de esos niños llenarse de esperanza, Miguel entendió que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. La vida que había sido marcada por pruebas y desafíos se había transformado en una fuente de luz para otros, especialmente para aquellos que necesitaban escuchar que el amor de Dios es constante y eterno, sin importar las circunstancias. Los años continuaron pasando, y Miguel se convirtió en un hombre mayor, con el cabello canoso y las manos arrugadas, pero su espíritu era más fuerte que nunca. La comunidad lo respetaba como a un patriarca, y muchos lo consideraban un verdadero padre espiritual. Sus palabras y sus actos seguían resonando en los corazones de aquellos que lo conocían, y las historias de su vida eran compartidas de generación en generación. Finalmente, cuando el Señor lo llamó a su presencia, su partida fue sentida profundamente por todos. El día de su funeral, cientos de personas se congregaron para despedirse, recordando su bondad, su entrega y su fe inquebrantable. El pastor, con voz entrecortada, dijo unas palabras en su honor: Miguel fue un hombre que vivió para servir y amar, un hombre que confió en Dios en cada momento, y que nos enseñó que la verdadera fortaleza está en la fe. Aunque Miguel ya no estaba básicamente presente, su legado continuó. Su historia de perseverancia, amor y fe se convirtió en un recordatorio eterno para su comunidad. Inspirados por él, muchos de los que lo conocieron siguieron su ejemplo, extendiendo el amor y la misericordia de Dios a quienes lo necesitaban. La vida de Miguel, marcada por pruebas transformadas en bendiciones, siguió dando frutos mucho después de su partida, como un testimonio vivo de que el poder de Dios en el corazón de un creyente es capaz de cambiar vidas, traer esperanza y alumbrar el camino, aún en los tiempos más oscuros.